Demasiado. La biblioteca, es verdad que esto es literatura, pero hoy te trajiste la biblioteca entera. ¿Qué pasó? Sí, me acordé, bueno, falleció Silvia Calosso, que fue nuestra profesora en la facultad, en la UNL, una de las primeras profes que uno conoce cuando comienza la carrera, por lo menos nosotros allá hace 30 años atrás. En enero falleció y bueno, me dio mucha, no sé si decir pena, porque le tenía un cariño grande a esas profes, que además no solo me enseñó literatura griega y latina, sino además gramática, la gramática estructural, y bueno, me ayudó muchísimo. Así que bueno, la recuerdo, no tenía problema, me acuerdo cuando estaba ya en tercer año de hacer una consulta en el liceo municipal, porque daba clases también ahí, para explicarme en relación con los ejercicios. Es verdad, pero bueno, eso, sí. Me acuerdo ella, las clases de literatura griega, nosotros teníamos 18 años y conocimos toda esa cultura tan vasta y que al día de hoy todavía nos sigue enseñando. Bueno, vos lo que planeás ahora es hacer un homenaje, ¿no? Un pequeño tributo, sí, la verdad que bueno. Lo comparto. Después lo voy a pasar al hijo, a uno de los hijos, a través de su esposa, que es compañera mía en el liceo. ¿Ah, sí? Sí, Karina Budassi, y con Juan Berrón. Mirá vos sabés que si algo recuerdo de Silvia Calosso. De Silvia Calosso, era esa sonrisa estridente que tenía, ¿no? Que te recibía desde... Siempre buen humor. 100 metros de distancia, siempre con chistes, siempre con buena onda. Sí. Y es verdad, sí. Te recordaba, no sé si a vos te recomendaba, pero a nosotros nos recomendaba muchísimas películas para ver. Siempre hacía esas asociaciones en relación con lo que ella iba leyendo, iba comentando. Siempre decían, no se pierdan de ver esta película, y miren que este tiempo es enriquecedor, no vean la hora de realmente sentarse a estudiar, porque después van a venir otras cosas en la vida, decían. Después va a venir el trabajo, van a venir los hijos. Este es el momento de estudiar. Así que, recuerdo que nos recibió en la antigua FAFODOC, Facultad de Formación de Docentes en Ciencias, el 9 de julio del 2600, en esa facultad que eran dos casas antiguas que no se conectaban entre sí, por lo tanto había que dar la vuelta a la manzana para ir a tomar clases. La primera clase que yo tuve de esa facultad, en esa clase estuvo ella. Me acuerdo que nos preguntó por nuestros intereses, qué nos gustaba leer, si nos gustaba escribir. Y después con las vueltas de la vida, alguna vez me dieron una mención por un concurso que hizo la municipalidad de poemarios, y me pareció hermosísimo que ella fuera la que me entregara esa mención. Y no había estado planificado, no es que yo la llamé y fue, sino que como ella estaba, creo que en la organización con la municipalidad y la ASDE, ella justo coincidió que me dio el reconocimiento, y para mí fue fantástico, porque de verdad que sí que era una mujer fantástica, además de una docente fantástica. Sí, y bueno, quería recordarla con una obra, una tragedia griega, que es Antígona, que probablemente quien haya estudiado teatro o como nosotros letras conocerá la historia de Antígona, y también en relación con los mitos, porque uno cuando llega a los mitos, en realidad en la infancia uno llega a los mitos, pero desde el punto de vista de cómo nosotros los estudiamos en relación con esta cosmogonía, si lo podemos decir así, esta forma de entender, de comprender el mundo que tenían los griegos. Y en este caso, Antígona también formaba parte de esa educación que tenían los griegos. Sabemos que los griegos aprendían a través del teatro, por ejemplo. Tenían sus ideales y también tenían esa forma de comprender el mundo. Por supuesto, estamos hablando de que era un mundo iletrado, un mundo en donde progresamos a través de la oralidad, es decir, se aprendía a través de la oralidad, por eso la importancia del teatro. Pero antes del teatro también conocimos otros exponentes, ¿no? Como Homero, anteriormente, o Hesíodo, ya estamos hablando de siglos y siglos antes de Cristo. Pero en relación con los mitos, Antígona como Edipo son mitos. Y hay una idea, podríamos decir una ideal moral, que hoy tomando notas me hizo recordar, es el tema de la mesura. Que para el griego la mesura era un ideal moral. Había un cartel en Delfos, en la ciudad de Delfos, que decía
En todo no hay exceso, nada en exceso. Nada, en todo nada mesura. Nada en demasía. Es nada en demasía, tratar de no llegar a la desmesura. Que en el caso del griego existía una palabra que se llamaba hibris. Es decir, la hibris, la desmesura. Y nosotros podemos ver en estas obras cómo los personajes, cometiendo esa desmesura, llegan a un final, digamos, trágico, como en el caso de Edipo, que está marcado en su nacimiento, y en el caso de Antígona, que acá podríamos decir que la temática pasa por otro lado, no por este destino fatal que tenía Edipo, su padre, sino que tiene que ver con una cuestión, una paradoja en relación con la obediencia a las leyes. Pará, un segundo. Sí. Nada en demasía, decía el oráculo de Delfos. Sí, es un cartel Un que cartelito. había. Sí, lo retoma incluso Rolón en el libro La Pasión, por esto de que hay que cuidar esa desmesura que decís vos, ni poco ni demasiado. Como una canción de Alberto Cortés. Escuchá, pero la cuestión de Antígona, déjame armar, por favor, en mi cabeza, y para también pensando en los oyentes, rearmame la genealogía de Antígona y cuál era el mito de Antígona. Bien, es medio largo. No, pero lo central la obra, la tragedia, arranca cuando Antígona ya entierra, o quiere enterrar, está ahí viendo la posibilidad de enterrar a su hermano. ¿Qué pasó? Una vez que muere... ¿Te el nombre del hermano? Ya te cuento. Tenemos, una vez que muere Yocasta, queda ciego Edipo porque él mismo se autoflagela, porque se entera que cometió incesto, ¿sí? Y tuvo una familia, tuvo 4 hijos. Uno de esos 4 hijos es Antígona. Entonces sabemos que el peor castigo que tenían los griegos para una persona, y sobre todo un rey, como en este caso Edipo, es el exilio. Una vez que se exilia Edipo, que sabemos que es la muerte, quedan los 4 hermanos y Creonte. Creonte era el hermano de Yocasta. Pero ¿a quién le correspondía el poder? Porque acá hay una cuestión de poder. ¿Quién era el heredero? Tenemos claro, 4 hermanos, 2 hermanos y 2 hermanas. Las mayores son las mujeres, pero los menores son los que tenían acceso al poder. Teníamos 2 hermanos. Ahora bien, ¿quién de los 2 va a ser rey? Entonces quedaron en turnarse un año cada uno y va a ejercer el poder en Tebas. ¿Qué pasó? Llega un momento en que uno quiere tener el poder. La historia de siempre, claro. Entonces, hay uno que se rebela contra Tebas, contra la ciudad de Tebas, busca fuerzas externas, que es Polinices. Y Eteocles, que es el otro hermano, defiende la ciudad. Y en esa lucha, en esa batalla, mueren ambos. Entonces Creonte, que es ahora el que queda en sucesión en el poder, tío de estos claro, el tío, entonces decide en rendir la sepultura honorífica a quien había defendido la ciudad, que es Eteocles, y Polinices, que se había rebelado contra la ciudad, de una manera traicionando a la ciudad, va a quedar insepulto para que se lo coman, digamos, las aves de rapiña. El griego tenía la idea, y acá tenemos la paradoja, y la ley natural de los dioses dice que las almas, para que descansen en paz, tienen que ser sepultadas. Antígona, sabiendo que uno de sus hermanos iba a ser sepultado y el otro no, considera que no se está obedeciendo a la ley divina. Entonces, ¿cuál era el castigo que Creonte había impuesto a quien se rebelara contra esta orden? Era la muerte. Entonces Antígona, al comienzo de la tragedia, le pide ayuda a la hermana Ismene para enterrar a su hermano, el otro que ya estaba afuera. Que era considerado el traidor. El traidor, exactamente. Y bueno, entonces ella le dice, mira que la pena va a ser capital, te van a enterrar viva, vas a morir. Además Antígona estaba comprometida con Hemón, que era el hijo de Creonte. O sea que había toda una historia también de... Familia. Claro, ella era la prometida y por lo tanto la sucesión del poder en los hijos que tuvieron. Pero ella consideraba que era más importante que se respondiera o se obedeciera a la ley divina a la ley estatal, en este caso que representaba Creonte, ¿no? Ahora bien, Creonte también está en una paradoja, porque si él
de alguna manera permite que Antígona entierre a su hermano y por lo tanto a su sobrino, él queda desfavorecido en el poder. Claro, claro. Porque un signo entonces, de debilidad y aparte permitís que entierren a un traidor. Volvemos a eso. Por más que era hijo de Tebas, se había rebelado contra Tebas. Se había rebelado. Entonces tenemos ese gran quid, ¿no?, existencial, por decirlo así, que Antígona se pregunta, yo me inmolo por obedecer a la ley divina del entierro a los muertos, porque si no va a vagar el alma como ellos pensaban, en el Eteo, en las orillas del Eteo, y que van a estar eternamente así, o prefiero eso y llevar una vida como si nada, hacer esa división entre mis hermanos, o permitir que ambos tengan una sepultura digna. Obviamente que ella va a obedecer a la ley divina, va a desobedecer a Creonte, va a enterrar una madrugada a su hermano, y cuando se entera Creonte a través de los guardias, bueno, para él también se plantea esa cuestión, ¿qué va a hacer? ¿Va a obedecer lo que él había dicho que iba a hacer como castigo o no? Claro, porque ahora tenía que condenar a su sobrina y encima la prometida de su hijo. Claro, ahí tenemos la gran paradoja de esta tragedia, porque entonces uno se pregunta, ¿qué es más importante, la ley del Estado o la ley divina, lo social o lo familiar? Claro, qué dilema. Entonces, qué dilema. Esos grandes dilemas que nos plantean las tragedias, que de alguna manera hasta el día de hoy, fíjate vos cuántas obras, cuántas versiones, cuánta hipertextualidad, podríamos decir así, hay en esta obra, que no solo en obras de teatro se han versionado en distintos contextos, sino también en distintos lenguajes artísticos. Porque yo lo que traje acá, que voy a decir cuántos libros, bueno, son distintas versiones de Antígona. Estamos hablando del siglo V, el siglo de Pericles, el siglo famoso de los griegos por el esplendor de las artes, ¿no? Antes de Cristo, y hasta el día de hoy sigue vigente Antígona. No, increíble, increíble. Obviamente la cultura griega, lo que voy a decir se cae de maduro, ¿no? Pero es admirable el valor que ha tenido esta cultura para todo Occidente y la vigencia de muchas cuestiones que nacieron hace tantísimos siglos atrás. Sí, y recuperé 2 citas como para decirte, mirá las citas que ya estaban en Sófocles, que no sé si lo había mencionado, porque Sófocles es uno de los 3 trágicos griegos importantes. Primero es Esquilo, luego Sófocles y luego Eurípides, y cada uno de ellos va aportando al género la tragedia, y también se va viendo desde la tragedia cómo hay ese paso paulatino entre el mitos, que primero hablamos de los mitos, cómo ellos buscan entender el mundo, la vida, el sentido de la vida, el sentido del orden a través de los mitos, hasta que también el hombre griego se va cuestionando y le va dando paso a la razón. Ese proceso del mito al logos lo vemos también en los trágicos, ¿no? Es decir, esas transformaciones que va viviendo la cultura, no solo desde el punto de vista literario, porque podemos hablar de que es un todo, la filosofía, la cultura griega, también lo vemos en la literatura, en estas tragedias. Y las 2 citas que yo tenía acá, una que es bellísima, dice Antígona, en uno de esos agones, esos debates, esos diálogos fuertes que tienen con Creonte, dice: no nací para el odio, sino para el amor. Cuando él le plantea si en el más allá van a ser juzgados de la misma manera, cuando la juzga a ella en su accionar, ella le responde así. Y hay un momento en que Antígona le responde a Creonte, en otro momento dice: nadie tiene la obligación más sagrada de obedecer la ley que las que lo hacen, que los que la hacen. O sea que acá también vemos una reflexión acerca de la ley, que es la ley, la justicia, tanto como decimos esa ley sagrada como esa ley que es la que nos lleva a nosotros a ordenarnos en la vida. Pero aparte son cosas, fíjate, que se caen de madura, pero de maduras, que alguno puede pensar son obvias, pero que de tan obvias nos olvidamos, ¿no? Primero, no nacimos para el odio, nacimos para el amor. Sobre todo en un contexto que podemos pensarlo hasta en traspolarlo a nuestra actualidad, es decir, basta de odio, basta de confrontación, no te digo amor, pero sí respeto, sí concordancia, sí diálogo. Y lo otro, la ley es para todos, incluso para el que la hace, porque uno puede pensar, sí, esta ley es para que la cumplan todos, esto y esto, pero... Por eso uno dice, hay que volver a los griegos. Los griegos quizás, uno piensa, bueno, los mitos
los chicos lo leen como cuentos, pero si uno piensa en estas tragedias, adentrarse a las tragedias, tiene tanta sabiduría y tanta reflexión que uno puede hacer a partir de estas tragedias que, bueno, los invito a leer Antígona. Y en relación con, bueno, sabemos que en el final, como toda tragedia, ella muere, ella al haberlo enterrado, o primero le echa un poco de tierra, es descubierta por los guardias, después ella realmente quiere enterrarlo, hay toda una cuestión entre enterrar y desenterrar, pero no es que ella lo va a acabar, es ese gesto de echarle tierra en el cuerpo. Hay muchísimas obras, yo lo que tenía acá eran 3 más, que son conocidas, una de ellas que la leí este verano y me gustó muchísimo, que no conocía, de Jean Anouilh, el francés Jean Anouilh, que hizo Antígona con el mismo nombre, y primero la leí, después busqué datos. ¿Qué es lo que cambia en esta Antígona? La historia es la misma, lo que cambia es el contexto. Él la publica en 1944 y el símbolo acá es Antígona, vendría a representar la resistencia francesa ante el avance de los nazis. Además porque ellos, Francia como país, tenía un mariscal, Pétain, que era un colaboracionista nazi. Entonces, de una manera, Creonte vendría a representar ese poder, el de Creonte, pero en relación a este sujeto que estaba trayendo, ¿no?, todo estaba apoyando a Hitler. A sus propios enemigos. A sus propios enemigos, sí. Y la poesía que tiene Jean Anouilh. Por ejemplo, por leerte, aparece también un personaje que no está en la tragedia, que es la nana. Acá aparece esta idea de que las hijas fueron criadas por la esposa de Creonte, Eurídice, y la nana tiene una importancia, sobre todo al comienzo, cuando uno encuentra a Antígona, que ella se va a enterrar a su hermana, ella se despierta y ve que no está Antígona. ¿Y qué te duele?, le dice la nodriza, y Antígona responde: nada, nana, pero abrígame lo mismo, como cuando estaba enferma. Nana, más fuerte que la fiebre. Nana, más fuerte que la pesadilla, más fuerte que la sombra del ropero que ríe y que se transforma ahora en la pared, más fuerte que los 1000 secretos del silencio que roen algo, en alguna parte, por la noche, más fuerte que la noche misma con su incomprensible lular de loca. Nana, más fuerte que la muerte, dame la mano, como cuando te quedabas al lado de mi cama. Por decir una frase, en ese momento en que ella ya transgredió la norma y ella tiene miedo Antígona porque sabe que la van a descubrir. Bueno, y aparecen estos diálogos con la nana, esta cuestión de la maternidad, porque sabemos que ellos se crían sin madre. Acá aparece esta figura de la nana que viene a cumplir ese rol de madre en estos hijos, ¿no? Como pasa también en Antígona Vélez, también esa figura de la madre. Acá tenemos a Leopoldo Marechal, un argentino que sabemos que esta obra la hemos trabajado, leído en la escuela secundaria, pero también es bellísima, con una poesía muy parecida, ¿no? En otro contexto, por supuesto, es un contexto argentino. La publica en 1950, claro. Y aparece esta idea, no en relación con un contexto político, sí estamos pensando en que no es siglo XX, es siglo XIX, fines del siglo XIX. En el campo le cambian los personajes, la estancia de la postrera. Los personajes son los Galván, es decir, Facundo Galván, aparece Lisandro Galván, o sea, aparecen los 4 hermanos, pero todos con diferentes nombres que son gauchescos. Y aparece la figura de Antígona como una mujer que también fue hermana y madre de sus hermanos. Por eso que ella crió a sus hermanos, cómo no va a enterrar a los dos, o por lo menos al que está insepulto. Y el otro que leí también, la otra versión... Un detalle importante de Leopoldo Marechal es que le gusta como resituar los mitos. Sí, en un contexto argentino. Exacto, como pasó con Adán Buenos Aires, ¿no? Sí, Severio el Cruel, es decir, es un autor que hay que recuperar, porque uno de los autores que si uno no lo toma en la escuela secundaria, no se lo conoce. Nosotros, por lo menos, Leopoldo Marechal lo hemos leído en la facultad. Hay que leerlo. Claro, son esos libracos, pero vale la pena ver cómo los argentinos han revivido a los clásicos. Otro que también no se puede olvidar uno es Bertolt Brecht, que también ha tenido Antígona, en este caso su Antígona, está situada
Él la publica en 1948. La obra figura, lo primero que aparece es Berlín, abril de 1945. O sea, ya declinando la guerra, la ubica a la obra en ese contexto. En Berlín tenemos el hermano que llega, las hermanas contentas porque llega de la guerra, pero se lo ha reconocido como traidor y se lo ahorca en la puerta de la casa. Entonces ahí, y la historia está situada también en el Palacio de Creonte, nada más que acá Creonte vendría a ser la misma ideología nazi, digamos, el mismo Hitler. O sea, todo esto gira en torno, tenemos dos obras de teatro que toman Antígona en ese contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y la última que no leí, como para tenerlo en cuenta para más adelante, es Antígona Furiosa de Griselda Gambaro, ubicada en las décadas del 60, del 70, nada más que en un contexto de dictadura en relación con la última dictadura argentina. Así que bueno, hay muchísimas Antígonas como para trabajar y también, bueno, desde la pintura, desde el cine, recordemos, bueno, Pasolini no tiene una Antígona, tiene un Edipo, pero bueno, hay muchísimo como para seguir buscando. Así que bueno, más que nada, si quieren leer algo de Antígona, vayan a la Antígona original, a la de Sófocles. Bien, para empezar, para después ver cómo dialogan estos otros autores. Sí, este bucle. Perfecto. La recomendación de Jorgelina Garrote, sobre todo en un contexto que tiene que ver con un homenaje. Sí, a Silvia Calós, nuestra profe de literatura griega y latina. Un abrazo grande para toda la familia de Silvia. Silvia no está más con nosotros, pero dejó una semillita en cada uno de los que fuimos sus alumnos, y sobre todo lo que tiene que ver con el amor a la lectura, la pasión por enseñar, y algo que no podemos perder de vista los docentes, una sonrisa en el aula, porque eso descontractura, eso genera un clima de contacto con el estudiante. Sí. Eso fue algo fantástico de Silvia. ¿Seguimos viajando? Así es. Música.